Me dicen desde la parte técnica que podéis apagar tanto las cámaras como los micrófonos para facilitar la logística de la webinar. Mi nombre es Francisco José Fernández, soy el socio director de Cremades Calvo Sotelo, en la oficina de Sevilla, que tiene competencias en toda la zona de Andalucía, de Huelva, Cádiz, Córdoba, y también nos corresponde la comunidad autónoma de Extremadura. Hemos impulsado una sesión hoy muy interesante sobre un tema de máxima actualidad, donde vamos a partir de tres experiencias en materia de cobertura de riesgos y administradores y directivos. Las tres experiencias de las que vamos a partir van a ser experiencias consecuencia de las entidades que vamos a intervenir en las distintas ponencias. En primer lugar, Cremades Calvo Sotelo, como entidad especializada en el asesoramiento estratégico y en la llevanza de programas de cumplimiento legal o normativo, o lo que se conoce como el compliance, el servicio de compliance. En segundo lugar, vamos a contar con un empresario de éxito al que ahora presentaré, don Antonio Romero Opul. Y en tercer lugar, vamos a contar con la presencia de dos profesionales de la entidad Global Finance, a los que también daré paso a continuación, para estructurar una sesión de 45 minutos en la que se podrán hacer preguntas al finalizar la intervención de los profesionales que voy a presentar en estos momentos, y donde compartiremos a grandes rasgos lo que es la situación de uno de los temas que más preocupación generan en el mundo empresarial y de la gobernanza, que es la responsabilidad de administradores y directivos y los riesgos relacionados también con la ciberseguridad. Nos acompaña en primer lugar don Antonio Romero Aupul, que es un empresario gaditano, nacido en el puerto de Santa María, con una sólida formación. Os puedo decir, por ejemplo, que su formación proviene de la Harvard Business School, es doctor en filosofía del derecho, tiene también la licenciatura en Derecho por la Universidad de Navarra, y tiene formación específica en el IS Business School, y ha sido todo en el mundo empresarial, a pesar de su juventud. Presidente de la Federación Española de Distribuidores de Automóviles, Fanconauto, y hoy especialmente nos interesa su experiencia como presidente de la Asociación de Empresas del Mercado Alternativo Bursátil. Aparte de esta experiencia de Antonio, es importante también que os diga que él es un referente en espíritu emprendedor, y así, por ejemplo, pues se alió con la multinacional española Carbures para un proyecto en el puerto de Santa María, y ha hecho proyectos de todo tipo en industria biofarmacéutica y en inversión, y seguro que su visión va a ser una visión importantísima para conocer las inquietudes, bajo su punto de vista, que genera en estos momentos la responsabilidad de administradores y directivos, y también la percepción que él tiene de cómo ha influido la situación del COVID en el mundo actual de la empresa, de las organizaciones. Por Global Finance nos acompañarán dos personas que hablarán a continuación de Antonio, que son Sandra Jiménez, que es licenciada en Derecho, suscriptor de responsabilidad y ejecutivo de cuentas, que está especializada en el diseño de programas de seguros de responsabilidad para profesionales, directivos, consejeros y empresarios, y que cuentan con una dilatada experiencia de más de 20 años en arquitectura de cobertura de riesgos.
Y también don José Antonio Jareño, también perteneciente a Global Finance, que es el socio fundador de Global Finance, que es una entidad que está especializada en soluciones aseguradoras, financieras, desarrollo de negocio asegurador para grandes cuentas y también especializada en el sector de las startups. Global Finance, para que lo sepáis, es la entidad que dentro de los programas de cumplimiento que asesoramos desde Cremades Calvo Sotelo, nos da cobertura y nos da implementación de las medidas organizativas que implementamos en las organizaciones, entidades públicas y privadas y fundaciones. José Antonio también nos acompañará en su alocución y bueno, nos gustará conocer la experiencia de Global Finance, teniendo en cuenta que Global Finance es de las mejores entidades en materia de cobertura de seguros, diseñando e implementando para colegios profesionales, sector público, así como el emergente mundo de las startups, donde asesora proyectos tan emblemáticos en España como Madrid Platform o a la propia Asociación de Empresas Familiares o el Distrito Digital de la Comunidad Valenciana. Con todos estos datos, vamos a comenzar la webinar pasándole la palabra a Antonio Romero Aupul, que como habéis visto disfruta de un panorama magnífico con un escenario idílico y que yo creo que le agradecemos que empecemos la mañana con ese optimismo. Así que te paso la palabra, Antonio, y un fuerte abrazo. Oye, muchas gracias, encantado. Me ha encantado la presentación, la verdad. Lo que pasa... que tú estás acostumbrado a que normalmente la gente empieza poco a poco y termina de presidente. Eso. Empresa. Y he terminado cargando cajas, es decir, que todo lo que dices es correcto. Pero Hola, ¿me estáis escuchando? Buenos días. Hola. ¿Ahora me escucháis? Bueno, estamos teniendo problemas con los teléfonos. Total, que todo es verdad, pero en dirección contraria. Es decir, yo empecé de presidente muy jovencito y con la crisis del automóvil terminé cargando cajas. O sea, que eso... Y luego he querido hacer la presentación desde aquí, desde el jardín, para que se vea la palmerita y que se vea un poco, para dar un poco de envidia. Yo la última vez que hice una presentación con José Antonio, al cual le agradezco muchísimo y estoy aquí por él, porque yo de seguros conozco poco, pero yo, digamos, mi conocimiento del seguro es como ayudado por José Antonio. Es decir, cada vez que tengo un problema, pues llamo a José Antonio, entonces cuando él me llama a mí, pues yo tengo que devolverle el favor, ¿no? Y yo siempre que hago una presentación para el tema de seguros, me gusta distinguir la diferencia que hay entre incertidumbre y riesgo. Nosotros venimos de una situación de incertidumbre. Para el riesgo es cuando sabes lo que va a pasar, pero no sabes la probabilidad de que pase, ¿no? Entonces eso se puede gestionar. O sea, tú sabes lo que va a pasar, pero no sabes con qué probabilidad va a pasar. Pero la incertidumbre, que es el momento en el que hemos pasado los últimos meses, es cuando no sabes nada. O sea, no tienes vacuna, no sabes si se va a cerrar España o no se va a cerrar España, no sabes si te vas a contagiar o no, no sabes qué hacer. O sea, hemos pasado de una situación de incertidumbre en el cual pues, se crea un caos que deviene en miedo, a una situación de riesgo donde ya tenemos una vacuna, donde ya sabemos qué efecto va a tener en nuestras empresas cuando puede ser el coronavirus y cuando paran el país, qué efecto está teniendo es un porcentaje, ya sabes que ha caído el 30%, el 32%. Y ya lo que estás haciendo es una gestión de riesgo, ¿no? Por eso es más importante, por eso estamos en un momento en que en la medida que podamos
minimizar el riesgo con este tema de los seguros, pues es una ventaja. Y luego, aparte de que decir que ya estamos en una situación de riesgo, de gran riesgo, quiero decir también que en España este problema es aún mayor, porque nosotros tenemos una diferencia de competencia, somos menos competitivos que otros países, en cuanto aquí legalmente hay una gran zona gris. Es decir, en otros países sabes si las cosas se pueden hacer o no, pero en España hay una franja gris que no sabe si se puede hacer o no se puede hacer. Entonces, te puedes arriesgar dentro de la franja gris más o menos, pero claro, te puedes quedar en un momento determinado con una responsabilidad que no has buscado y que has intentado evitar, ¿no? Entonces, primer tema en España. Y segundo tema, se perjudica eso aún más por el tema de la pena del banquillo. Es decir, en España los pleitos no duran 48 horas como en las películas americanas, sino que estás 4 o 5 años, teniendo toda la razón del mundo, habiendo hecho todo bien, pero como un WhatsApp te coja y te ponga una denuncia o una querella siendo consejero de una gran empresa, pues estás 4 años preocupado sin comerlo ni beberlo y sabiendo que tienes toda la razón del mundo. Es la pena del banquillo. Esos dos efectos, ese momento en que nos encontramos, el tema del post-coronavirus y el riesgo del post-coronavirus, y además este país donde nos encontramos, que es España, con la situación que tiene, hace que en la medida en que puedas acotar el riesgo con algún tipo de seguro, a mí me parece importante, ¿vale? Eso es lo único, esa es la importancia de los seguros. Y a partir de ahora, y a partir de aquí, yo tengo una serie, no sé si preguntas o temas que quiero subrayar y que me gustaría, vosotros sois empresarios y lo debéis conocer, a lo mejor no lo habéis reflexionado, de riesgos que tenemos en este momento y que de alguna forma me gustaría que alguien me dijese cómo lo podemos cubrir. El primer tema es el riesgo del COVID. Y el riesgo del COVID son dos. Que un empleado entre en tu casa, que está con todo tipo de medidas de seguridad, se infecte y te ponga una denuncia, una querella como consejero, o que por causa de esa infección se cierre la empresa y te eche la culpa a ti, ¿sabes? Es el primer riesgo que no sabemos, no sé cómo tratar. Segundo riesgo que también es nuevo y que lo estamos viendo ahora mismo, es decir, los riesgos cibernéticos han crecido exponencialmente. Estas ciberconferencias que estamos teniendo, pues, y que no teníamos normalmente, pues son un flujo de datos que tiene un riesgo y que hay que proteger de alguna forma. El tercer tema es temas fiscales. El año pasado hubo una sentencia muy importante que protegía de alguna forma a los consejeros con seguro de las responsabilidades fiscales que podrían tener, que pudiesen tener con su empresa. El cuarto riesgo que en este momento nos encontramos y que me parece muy importante es el tema de las quiebras. O sea, va a haber quiebras seguro. El seguro, el tema es que no ahora, porque ahora mismo, según nos decía un administrador concursal de Madrid, si tú no tienes la obligación de quebrar una empresa hasta enero y no es punible, no es punible por las circunstancias en las que estamos, no te van, o sea, que la gente va a aguantar los concursos de empresas hasta enero, pero en enero se va a montar una cosa muy importante. Por lo cual, ¿de qué forma podemos asegurarnos de este tema en nuestra empresa? Quinto tema, temas medioambientales. Los riesgos medioambientales no son nuevos, ¿no? Eso también es bastante importante y, bueno, riesgos medioambientales no quiero desarrollarlo más. Sexto tema también, que ahora especialmente con el momento de disrupción en el que estamos, va a cobrar importancia, es una cosa que le llaman la coopetición, es decir, las empresas ni compiten ni cooperan, sino que hacen una cosa parecida. Os pongo un ejemplo. Una de las empresas en las que yo estoy con una inversión, resulta que tiene un problema que José Antonio nos orientó fantásticamente, que es que le vende polipropileno una empresa grande. El polipropileno lo gestiona y hace una tela. Y resulta que cuando entrega la tela, la empresa que lo recibe dice que la tela no sirve y está mal. Y nosotros descubrimos que han cambiado la enzima que metían en el polipropileno, pero la empresa de arriba dice que no han sido ellos. Entonces, ¿quién es responsable? ¿Es responsable el seguro de la empresa de arriba?
es responsable mi seguro, es responsable los dos. Son circunstancias de empresas que ya no van a ser competidores, sino que van a estar compitiendo y que de alguna forma hay que gestionar. Y luego todo esto se multiplica por 10 si la empresa cotiza. Si haces una IPO y sale a cotizar, pues todo el mundo está muy contento cuando va bien o está muy triste cuando va mal. Entonces hay muchos pleitos y tal. Especialmente con el tema de los business plan, ¿no? O sea, que cuando tú como consejero dices que esta empresa va a hacer esto y resulta que no lo hace, pues hay hay veces que puedes tener responsabilidad porque no es verdad. Otras veces no, porque tiene unas bases lógicas y razonables. Bueno, pues eso es un poco las preguntas que yo tengo. Creo que el momento de los seguros ahora mismo es vital. Tengo entendido que los seguros están subiendo de precio porque los riesgos son mayores y porque hay más demanda por parte de los ejecutivos. Y poco más, si nos puede responder o si me puede responder alguna de las cosas que estoy planteando, fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. No sé, José Antonio, cómo quieres. Si quieres, antes de empezar la presentación, bueno, en primer lugar, buenos días a todos y por dar un poco la entrada a todo lo que queremos comentar hoy desde Global Finance, podemos dar unas pinceladas e intentar contestar a las cuestiones que planteas, que además son un poco la base de lo que queremos exponer hoy, ¿no? Esos riesgos empresariales, esas responsabilidades que pueden existir en base a todo lo que has ido comentando y cuál es la solución aseguradora para poder, digamos, ofrecer una cobertura a esas responsabilidades a las que se pueden ver expuestos todos los empresarios, ¿no? Administradores, directivos, etcétera. El tema de los contagios de empleados y esas responsabilidades, incluso penales, a las que pueden llegar los empresarios es un tema fundamental. Esto es un tema que tiene que contemplarse en todas las empresas. El programa específico de administradores y directivos es un programa que no tiene ninguna exclusión relativa al COVID y también es cierto que este tipo de reclamaciones o demandas que pudieran llegar a venir porque un empleado se ha contagiado, porque un tercero, como dices tú, entra en nuestra casa y bueno, se contagia. Es muy complicado determinar cuál es la fuente del contagio y cuál es la responsabilidad del empresario en este tipo de situaciones, pero sí que se prevé un aumento de este tipo de reclamaciones y de responsabilidades y este tipo de programas aseguradores cuya fundamento son los gastos de defensa, la asistencia jurídica, esas posibles fianzas y demás, lo que tiene que hacer frente a la póliza es ofrecer una defensa completa al administrador para que en el caso de que llegue una reclamación judicial de este tipo tengamos esa cobertura y nos olvidemos de ese problema, ¿no? Al final será un juez el que determine la responsabilidad del empresario en este tipo de situaciones. No nos olvidemos que la responsabilidad tiene que ser demostrada, pero sí que es cierto que ese tipo de responsabilidades que pueden ir incluso por la vía penal, hay una cuestión que es el tema de la prevención de riesgos laborales. En la situación en la que nos encontramos de desescalada de incorporaciones al trabajo de los empleados, etcétera, la repercusión y la responsabilidad del empresario puede ir por la vía penal, no solamente para el empresario, sino también para la propia entidad jurídica, con lo cual eso es un punto muy importante. Con el tema de las insolvencias que comentas, efectivamente es uno de los puntos que intenta dar solución también el programa de administradores y directivos. Es una de las situaciones que incluso pueden llegar a preocupar más a las compañías aseguradoras, al mundo asegurador, porque el tema de las insolvencias, de los impagos, de todo este tipo de situaciones, los reales decretos que entran en vigor ahora en septiembre, que no se sabe si tienen que plantear ahora un posible concurso o un posible proceso de insolvencias. Toda esa situación hace que se prevea un incremento sustancial de reclamaciones y de cuantías en este sentido y la póliza, efectivamente, de administradores y directivos daría cobertura a todo este tipo de situaciones, ¿no? Con respecto a los temas medioambientales, por ejemplo, es un tema también muy importante. Hay una legislación específica que viene a ofrecer una solución aseguradora para esos riesgos de contaminación gradual, que no es lo mismo que una contaminación accidental, que pueda ser, digamos,
detenida a tiempo y que pueda ser contemplada en un programa conjunto. No, son programas aseguradoras a la medida que hay que ir viendo en función de las actividades, del riesgo de contaminación, del emplazamiento del riesgo, etcétera, etcétera, que son programas muy a la medida. Con respecto al tema de cibernéticos, fundamental. No solamente porque la ciberdelincuencia está creciendo ahora de manera sustancial, por cómo estamos trabajando, por cómo estamos o qué tipo de sistemas hemos tenido que implantar en nuestros domicilios, que ahora son nuestros lugares de trabajo, no son los mismos, ni tenemos las mismas medidas de seguridad como si estuviéramos en la propia oficina, ¿no? en el lugar habitual de trabajo, lo cual es fundamental no solamente para cubrir esos posibles daños propios de ataques cibernéticos, para cubrirnos frente a responsabilidades para con nuestros clientes en el caso de que exista una paralización o un hackeo de nuestros sistemas que puedan hacer que perdamos esos datos o incumplamos con esa responsabilidad que tenemos para con nuestros clientes de custodiar, ¿no?, los datos personales, es fundamental, y además porque es una responsabilidad muy importante para los propios empresarios, es decir, de un posible ataque cibernético, la ciberdelincuencia, de una intromisión o de una extorsión cibernética que podamos tener, podemos ver comprometida de manera importante nuestra información corporativa. Esto puede, generar también una serie de responsabilidades empresariales muy importantes. Por eso entendemos que va muy de la mano este programa específico de administradores y directivos y de gestión empresarial y el programa de riesgos cibernéticos. Tiene que ir muy de la mano. Y bueno, no sé si he contestado a todo. José Antonio, ¿quieres añadir algo? Sí, vamos un poco en la línea de lo que nos ha pedido. Es lo que íbamos a contar, lo cual vamos a transmitirlo luego más rápido. Todos los contenidos que teníamos nosotros iban ahí, pero creo que son preguntas importantes y lo vamos a comentar en este caso. Yo creo que hay una muy importante que es cotización, en los riesgos de las empresas en cotización. En este caso, por todos los planteamientos, bueno, pues yo creo que cualquier empresa que se plantee su salida o su permanencia en bolsa, o sea, el mercado alternativo bursátil o el que sea, debe de tener muy claro que si es salida, debe de hacerse una salida a bolsa, que es lo que estamos haciendo nosotros, que es un programa de seguros especialmente diseñado para cubrir los errores, negligencias o sea, las incidencias que vienen como consecuencia de error, negligencia o impericia en ese proceso de salida, y luego de permanencia en lo que se llama un integral bancario o un integral de entidad financiera, donde debe de contemplarse también toda la parte de administrar, dos tipos de responsabilidad, la de corporativa y la de gestión, más luego la de su intensidad de conocimientos. Entonces, este es un escenario de responsabilidades que se tiene que plantear y que de alguna forma nosotros, por la doble función que hacemos de consultoría de riesgos, bueno, pues las identificamos, hacemos un mapa, que ahora ya os pasaremos el concepto de defensa corporativa, que eso en este caso Fran creo que lo tiene bastante claro, cómo hay que ajustar, hay que identificar todos esos riesgos para ver su componente aseguradora. Y luego hay otra cuestión que ha planteado, cooperación y competitividad. Bueno, pues en cooperación y competitividad es importante, muy importante, saber quién es el objeto causante y de alguna forma pues buscarle el ángulo a esa incidencia, donde viendo analizando detenidamente las exclusiones vía condiciones particulares y especiales, darle la cobertura adecuada para que eso lo tenga. Y hay un tema que también has comentado, es todo lo que son, en este caso, subida de precios. Nosotros siempre estamos hablando de... en todos estos programas es muy importante tener tanto la defensa como las fianzas por lo civil y por lo penal, y entender que lo penal es un procedimiento donde se están canalizando muchas cuestiones, y mientras que no haya una sentencia, pues no es delito. Que el delito, el artículo 19 de la ley del contrato de seguro no permite ser asegurable en este país, pero hasta eso, pues bueno, pues está todo lo que son la defensa, son las fianzas e incluso las posibles indemnizaciones. Y la subida de precios viene o se ajusta en función de las pólizas que haya. Hay muchísimos programas de seguros que realmente no se ajustan a los cambios
regulatorios, toda la presión regulatoria que viene condicionada por la Ley de Sociedades de Capital, los cambios en el Código Penal, el Reglamento de Protección de Datos a nivel europeo, que se ha puesto en marcha, y todos los temas medioambientales en todo lo referente a contaminación gradual. La contaminación gradual es totalmente diferente a la accidental. Muchísimas de las pólizas de seguro hablan de contaminación accidental, pero no contemplan la gradual. Y la gradual es algo que se ha ido generando y que en un momento determinado pues, puede tener un impacto importante y significativo. Y en los riesgos cibernéticos es una realidad, porque el Reglamento de Protección de Datos a nivel europeo, que se aprobó el 25 de mayo del 2018, pues cambia el escenario. Y entonces, si queréis, luego lo vamos a ir comentando. Como vamos a pasar la presentación que teníamos preparada, la vamos a pasar rápidamente, pues podemos contar las 2 o 3 cosas claves que realmente merecen comentar. Y en este caso, no sé si, Antonio, te hemos contestado a las 7 preguntas que nos has hecho. Ahí está, que estoy quitando. Que sí, no, tú sabes que siempre me lo contestas a todos. Oye, y públicamente muchas gracias por la gestión de la empresa andaluza. Eso es. Bueno, nosotros... José Antonio, sí es importante, al hilo de lo que hablas y antes de que empecéis a exponer esta presentación, que reforcemos una idea que nosotros desde Cremades Calvo Sotelo lo tenemos muy claro en nuestro desempeño de directores de cumplimiento, de compliance officer de compañías, tanto en el sector público como en el sector privado o en fundaciones, y es que una adecuada planificación de las coberturas de seguro de administradores y directivos debe ir precedida también, en todo caso, con una organización interna de detección de riesgos previos a nivel organizativo. Es decir, el seguro o el programa de seguros es también una consecuencia de la planificación adecuada por parte de la entidad de sus propios riesgos. Y para eso hay que tener procedimientos operativos, internos, corporativos, procedimientos de cumplimiento, compliance que regulen los riesgos más habituales para que se permita también evolucionar en las pólizas. Es decir, uno de los grandes problemas que ha tenido siempre el mercado asegurador es que las pólizas de responsabilidad se quedan formalizadas y se quedan estáticas y no se adaptan a lo que es la evolución de la propia actividad de la compañía, que en muchos casos evoluciona en su actividad, hace alianzas con otras compañías, abre filiales, etcétera. Entonces, me gustaría que reforzaras lo que es la importancia de un análisis continuo del programa de seguro al hilo de la propia actividad de la organización. Pues si no te importa, como en vez de coger el mando, lánzalo me parece que en la diapositiva 8 o por ahí, si quieres, Sandra, lánzalo. Y ahí, en este caso, os contamos un poco. Mira, esto es muy importante. Esto que os vamos a contar. Es decir, aquí, en estos momentos, con arreglo a la nueva situación, que es, de alguna forma, pues ha comentado a Antonio Romero Jaupol como presidente, en este caso, de la Asociación de Empresas del Mercado Alternativo Bursátil y como consejero en muchas empresas. Hay un ejercicio que hay que hacer en este caso y es todos los programas de seguros que se tengan de administradores y directivos, que normalmente son pólizas que están guardadas en el cajón, en este caso, pues echarle un ojo y ver si contemplan las modificaciones que se han dado en la Ley de Sociedades de Capital, donde diferencia claramente 2 tipos de responsabilidades, la corporativa y la de gestión. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego, además, todo el tema de fianzas y gastos de defensa según la legislación penal española. Muchas de ellas se ajustan responsabilidad civil en este caso y están excluidas lo penal en este caso. Cuidado, porque luego puede haber un procedimiento y te puedes quedar sin los gastos de fianza, sin los gastos de defensa y sin las fianzas. Y aparte de eso, es muy importante también contemplar los cambios en el Código Penal, pero estoy hablando de empresas, fundaciones, en este caso, y administraciones públicas, que hay que tenerlo en cuenta también. Pues bueno, pues se hace el mapa de riesgos y entonces hay que ver lo que es asegurable y lo que no es asegurable para poderlo externalizar vía seguros, en este caso. Este es un cambio que está ahora mismo, que tiene que de alguna forma
tenerse muy en cuenta. Y además, pues hay nuevas figuras. Está lo que se llama el administrador, en este caso, de hecho. Hay muchas personas que están actuando de administrador de hecho y una figura que está ahí. Pues bueno, pues hay que preocuparse que en esas condiciones particulares especiales se le dé cobertura a ello. ¿Qué más? Pues están las comisiones, los miembros de las comisiones de los consejos de administración. Los consejos de administración hoy por hoy es clave en la incertidumbre que se ha generado. El Consejo es el que define la estrategia y es el que, de alguna forma, aparte de definir la estrategia, es el que marca el medio y largo plazo. Y luego queda la figura del consejero delegado o el director general, que es el que la tiene que ejecutar en este caso. Pero, de alguna forma, las figuras ya, las comisiones, es importante y esto hay que ver cómo está contemplado, a ver si hay alguna exclusión o no lo contempla en este caso. ¿Y qué más figuras? Pues bueno, pues casi todas las empresas ya tienen una posición en marketing digital y en el marketing digital pues es otra forma de llegar al cliente muy enfocado a la demanda y ahí aparece la figura del community manager, es quien está continuamente generando contenidos y lanzando mensajes. Bueno, pues si está dentro, pues que eso esté contemplado y si está subcontratado, pues ver si la persona que lo tiene su programa de seguros adecuado. ¿Y qué más? Pues bueno, pues el compliance officer, es decir, compliance officer es realmente la nueva figura que genera, bueno, pues que también tenga su estructura y que de alguna forma tenga cobertura. Aparte de eso, pues el delegado de protección de datos, pues que es una figura que ha surgido con el reglamento de protección de datos. ¿Y qué más? Pues el gerente de riesgos, que es el que interviene con cada uno de ellos en perfilar todas estas circunstancias y el director de la asesoría jurídica. ¿Y qué más, si queréis? Pues lo más importante ahora mismo pues son las nuevas coberturas para la defensa penal de las personas, tanto jurídicas, consejeros y directivos. Entonces, en este caso, pues todo lo que son administradores y directivos ahora se tiene que cubrir la defensa penal tanto de las personas físicas como jurídicas. Hay que ver cómo están redactadas esas condiciones particulares, especiales, en este caso, y sobre todo las generales. ¿Cuáles son las exclusiones? Hay que empezar. Las exclusiones, ¿qué es lo que no está cubierto? Para saber qué es lo que tienes cubierto. Además de eso, pues bueno, pues todo lo que tiene que tratar de que se vean si se adaptan a la ley de sociedad de capital y al Código Penal, en este caso, tiene que buscarse, pues bueno, pues tiene que contemplarse los gastos y las fianzas, tanto por lo civil como por lo penal. Es muy importante la libre elección de abogados. La libre elección de abogados, la ventaja que tiene es que puedes encontrar el adecuado para evitar los conflictos, o sea, las actuaciones judiciales que, como bien comentaba Antonio Romero, pues eso se eternizan y entonces es mucho mejor un buen acuerdo y entonces si tú tienes un abogado o un equipo de abogados como de eso sabe Fran, que son capaces de negociar los temas, pues se ahorra muchísimo tiempo. Y luego la asistencia letrada diferenciada, en el caso de que haya una codemanda, es decir, que sea alguien de gestión o sea alguien del consejo, que haya defensas definitivas. Entonces, cuando decías que hay subida de precios, pues hombre, quien no tenga todo esto, pues paga una cantidad totalmente distinta a lo que había. Si es algo que está ahí en el olvido, que está en el cajón, pues hombre, pues la verdad, el seguro no es que sea ni sube ni baja. Lo que tiene que buscarse es la prima adecuada para que cuando haya incidencias y tenga cobertura, pues tener primero el asesoramiento jurídico adecuado, después las fianzas apropiadas y si hay indemnizaciones poder transaccionar de una forma clara, sencilla y precisa. Entonces, por añadir un punto aquí con el tema del coste del seguro, que es muy importante, porque hay muchas empresas y muchos empresarios que piensan que no va con ellos, ¿no? O que es un coste que ellos no ¿para qué van a asumirlo? El coste de las pólizas de administradores y directivos es completo, o sea, en ocasiones es completamente, es que no te llega a lo mejor ni a los 1.000 euros al año. Toda la cobertura que ofrece este programa de seguros para con los administradores, directivos, cualquier tipo de persona que tenga un cargo de representación o de gestión dentro de la empresa. Además, los programas de aseguradores que estamos hablando ahora, adaptados a la legislación vigente, a los cambios que ha habido en la Ley de Sociedades de Capital que hemos hablado y el Código Penal, ¿no? Esa responsabilidad que se está achacando y que es inherente también a las personas jurídicas, esa responsabilidad penal por esos cambios que ha habido en el Código Penal que pueden ser reclamadas también. Antes no había
esa repercusión, no había esa responsabilidad para las personas jurídicas. Ahora sí, y existen casos incluso de disolución de la propia entidad en el caso de que se determine pues que ha habido una infracción, una negligencia grave y que pueda ser achacable a la propia persona jurídica. Muy importante, la responsabilidad en la que incurren las personas físicas, los administradores, los directivos, que al final responden con su propio patrimonio personal y familiar. Esto es muy importante. Es decir, no es lo mismo una responsabilidad profesional que tú tengas en el desempeño de una actividad profesional diaria que gestionar una sociedad. Porque al final, en el caso de una reclamación, van a ir contra ti, van a ir contra tu patrimonio personal y familiar y además es una responsabilidad. Esto es muy importante, es una responsabilidad que es ilimitada y es una responsabilidad heredable. O sea, para entender un poco y para saber el programa de seguros que tú necesitas, primero tienes que saber cuáles son las responsabilidades a las que tú te ves expuesto como tu cargo, con tu gestión, como administrador, como consejero, muchas veces de empresas, como administrador. Hay muchos administradores, muchos consejeros que nos llaman y nos dicen, yo no voy a aceptar el cargo hasta que la empresa no tenga una póliza de seguros adecuada, porque no me la juego. Cualquier decisión, cualquier situación en la que yo figure dentro de esa toma de decisiones me va a repercutir a mí. Y yo tengo mi patrimonio personal, tengo mi patrimonio familiar y la empresa está ahí, pero al final respondo yo. Con lo cual es muy importante tener claras todas estas cuestiones, ¿no? Y bueno, y lo que comentábamos, si queréis, por hacer vamos, si queremos, como tenemos ahí 45, nos quedan 5 minutos, pasa si quieres un poco, pasamos a la siguiente transparencia, es decir, lo que es esto es muy importante. Todo lo que son riesgos cibernéticos, que ya los hemos estado mencionando. Los riesgos cibernéticos son importantes en 4 fases que hay que tenerlas. Una, la crisis del sistema, es decir, oye, que tienes un ataque de riesgos cibernéticos. Esto es muy importante. En ese ataque, pues rápidamente tienes que ponerte en funcionamiento. Bueno, pues lo que se llama forensi, pues esto es importante, que tengas a alguien descolgar el teléfono en cualquier momento y que empiece a reparar, te diga qué es lo que te ocurre y cómo lo puedes recuperar. Esto es un programa de seguros importante para poderlo hacer en la nueva situación. ¿Y qué más? Pues tienes que tener 2 partes. Una, la de comunicación, que en este caso es pues establecimiento de protocolos de comunicación, servicio de restauración de entidad, bueno, un servicio de restitución de imagen. ¿Cómo contrarrestar esa mala noticia? Y luego, desde un punto de vista legal, pues bueno, pues que haya los servicios legales de primera respuesta, que den respuesta al seguimiento de las quejas planteadas. Y lo más importante, que es la pérdida de beneficios, que es la protección financiera, que es la crisis financiera como consecuencia de un ataque de riesgos cibernéticos. Es decir, el parón que tienes, es decir, el perjuicio económico de esa situación, más luego puede ser susceptible de sanciones administrativas. En este caso, pues bueno, pues las sanciones administrativas y de todo lo que es la extorsión. Aquí la extorsión es importante, pues bueno, normalmente se interviene en ello y lo que ocurre es que, bueno, pues esto se puede transaccionar y esto se puede ver. Entonces, estos son lo que tiene que tener un programa de riesgos cibernéticos y se tiene que plantear de una forma muy sencilla. Nosotros esto lo estamos percibiendo y lo viendo con la nueva situación, donde verdaderamente pues, nos hemos encontrado que, bueno, pues que el 71,20 son delincuentes cibernéticos y hackers que de alguna forma nos están esperando y que lo sabemos que están por ahí. El 11,40 son errores de empleados. El 9, en este caso, 40 es en este caso, pues todo lo que son empleados malintencionados. Hay un 4,20 de socios y hay un 3,80 de todo lo que son empresas de sourcing que están dando el soporte. Estos son información de INCIBE. Hay una guía de lo que es el INCIBE que os lo haremos llegar, en este caso a todos los asistentes, para que de alguna forma veáis la importancia que tiene esta nueva situación. Aparte de eso, pues hay una serie de recomendaciones de por qué se debe hacer un tema de administradores y directivos y cuáles son las 10 razones para tener un esquema de administradores y directivos, las 10 razones por lo que es el caso de riesgos cibernéticos y sobre todo lo que es la parte de, en este caso, qué hacer cuando tienes un ataque.
Y es muy importante, y aquí queremos contaros que, bueno, por la defensa corporativa de las empresas se tiene que buscar un esquema de protección global para las empresas, sus administradores y directivos. Cuando hablo de empresas hablo también de fundaciones e instituciones, en este caso. Y en este caso, pues bueno, pues hay que tener un esquema de protección jurídica integral. Eso yo creo que el entorno vuestro de Cremades lo tenéis bastante claro, donde aquí nosotros queremos transmitiros de defensa corporativa, pues bueno, pues que está por un lado la responsabilidad penal, que es importante en el nuevo escenario, por lo tanto, miraros los programas de seguros de los que estáis aquí, si de alguna forma tenéis cobertura para ello, la responsabilidad civil, la prevención del blanqueo de capitales, lo que es la responsabilidad medioambiental, los daños reputacionales, que son muy significativos en este caso, los riesgos cibernéticos, la prevención de riesgos laborales y la responsabilidad de consejeros y directivos. Y como teníamos que ser muy puntuales, pues acabamos ya, y tú aquí en este caso, Fran, pues estamos a tu disposición. Pues muchísimas gracias. Como nos queda un minuto, una pregunta que me han trasladado los asistentes, una para Sandra y otra para José Antonio. Sandra, ¿cómo prevés la situación en el sector asegurador a corto plazo en materia de responsabilidad de administradores y directivos? Y José Antonio, en caso de cambio de compañía de seguros en la póliza de responsabilidad de administrador y directivo, ¿qué problemas de irretroactividad se pueden generar? Sandra, por favor. Muy bien. Bueno, yo creo que lo hemos ido comentando o pasando un poquito por encima todo lo que es la situación en el sector asegurador, ¿no? A corto, a medio y a largo plazo no me atrevo a comentarlo, ¿no? Nosotros es verdad que estamos con toda la situación actual revisando, ¿no?, un poco todos los programas aseguradores, hablando con las compañías aseguradoras que están especializadas en este tipo de segmentos de protección, y es verdad que la repercusión que estábamos comentando sobre la situación actual puede llegar a repercutir, ¿no?, en los programas aseguradores. Están preocupados por ese tipo de reclamaciones que puedan llegar, el incremento de reclamaciones y de cuantías, ¿no?, por todo lo que hemos comentado de insolvencias, de responsabilidades y de reclamaciones que puedan llegar, incluso aunque no haya responsabilidad final de los propios administradores y directivos, pero sí puede haber demandas y reclamaciones a las que la póliza tendría que asumir y que hacer frente, ¿no? Entonces, en estos momentos entendemos que es muy importante sopesar esa necesidad de estructurar un programa de seguros actualizado y adecuado. Si no lo tenemos, es el momento de verlo antes de que la situación se complique, digamos, a efectos a nivel social y a nivel empresarial. Si tenemos programas de seguros adecuados, es el momento en el que hay que ver si están actualizados o no. Y bueno, ahora es el momento de estudiar las condiciones, revisar un poco cuál es la situación. Este tipo de programas, ahora entrará José Antonio a comentar el tema de la retroactividad, pero nuestros programas tienen todos retroactividad ilimitada, con lo cual no habría descobertura en ningún momento, ¿no? Lo que es evidente, con arreglo a lo que habéis comentado, es decir, yo creo que una de las decisiones que se tiene que ver en este momento es primero analizar qué es lo que se tiene y cómo se tiene y si se ajusta a lo que realmente se necesita. Y después, en ese movimiento migratorio de la entidad que no esté a otra, nosotros normalmente somos capaces de ajustarlo con la misma entidad. No nos dedicamos a hacer, no somos partidarios de los movimientos migratorios. Pero si hacemos movimientos migratorios porque hay alguien muy especializado que lo hace mucho mejor, nosotros lo que sí planteamos siempre es la retroactividad ilimitada. Es decir, retroactividad ilimitada significa dos cosas. Que, bueno, pues normalmente son hechos ocurridos, no se sabe cuándo, y que realmente pues surgen ahora mismo, en este caso, porque son hechos que no se conocían cuando se contrata. Entonces eso en todo movimiento migratorio hay que tenerlo en cuenta. Y aparte de eso, siempre en todo lo que son fundaciones e instituciones es muy conveniente, pues bueno, cubrir al socio fundador, a los fundadores.
en este caso, dale cobertura. Entonces, y esto es importante en los momentos que estamos, porque entramos en una etapa de incertidumbres, incertidumbres por una nueva situación. Y esta nueva situación requiere mirarlo, analizarlo bien, contrastarlo con quién lo tienes y si no, ver otras opciones. Nosotros trabajamos con prácticamente todo el sector asegurador español y incluso con reaseguradores, y estamos en condiciones de ser útiles en lo que estiméis pertinente. Muy bien. Sandra, Antonio y José Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes y damos por concluida la webinar en el tiempo previsto. Un saludo a todos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Igualmente, todos. Gracias. Digo, buenos días.